Bueno, cuando nosotros leemos un EKG, debemos tener siempre como un derrotero a seguir para no perdernos y tener siempre claro lo que estamos haciendo. Esos son los pasos para realizar como una lectura sistemática del EKG. El primer paso va a ser aspectos técnicos, ya vamos a desglosar cada uno: ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, el eje, el QTC, y al final vamos a ver como un repasito pues como de ondas. Listo. Entonces, en el primer aspecto va a ser los aspectos técnicos. Nosotros sabemos que el electrocardiograma es una hoja milimetrada, se compone de unas cuadrículas, unos cuadros grandes y unos cuadros pequeños, donde, dependiendo del plano en el que lo estemos mirando, vamos a estar viendo tiempo y voltaje. Entonces, en este plano de acá estaríamos viendo lo que es el voltaje. Listo. Eh, Esperen, yo cambio esto acá, lo pongo más delgadito. Entonces, aquí cada cuadrito pequeño del electrocardiograma va a valer 0,1 milivoltios. Listo, 0,1 milivoltios. Listo. Entonces, por ende, el cuadro grande, la sumatoria de 5 cuadritos, me va a valer 0,5 milivoltios. Listo. Y en el tiempo, un cuadrito pequeño va a valer 0,04 segundos. Entonces, un cuadro grande me va a valer 0,2 segundos, ¿cierto? Ya dependiendo de eso, si lo estoy viendo en segundos o en milisegundos. Este punto 04 segundos, pues va a valer ¿cuánto? 40 milisegundos. ¿Ve? 40, sí, 40 milisegundos, ¿cierto? Y esto en tiempo pues va a valer 200 milisegundos. Listo. Es muy importante también saber un aspecto muy general de los electrocardiogramas: es que todos están calibrados. Todos los electrocardiogramas van a funcionar. Espere, eso no. Todos los electrocardiogramas van a correr o a ir a 25 milímetros por segundo. Y en cuanto a voltaje, van a ser 10 milímetros por milivoltio. Esto es estándar y es pregunta de examen muchas veces para que se acuerden. En muchos electrocardiogramas esta estandarización está en la parte superior o en la parte de abajo, entonces ustedes ven que está bien calibrado. Otras veces, para saber que esté bien calibrado, al lado de la cuadrícula del electrocardiograma nos ponen un cuadro así, es una línea que no está, que está descubierta en la parte de abajo, para nosotros definir que de verdad esté yendo a 25 milímetros por segundo y en voltaje pues a 10 milímetros por milivoltio. Para que lo vean, porque muchas veces uno ve un electrocardiograma donde uno dice, esto es una torcida de puntas, y uno está segurísimo del diagnóstico, de lo que es, y uno no revisa si está bien calibrado o no, y resulta que está mal calibrado. O sea que eso no es certero para definir pues qué diagnóstico es, y habría que calibrarlo bien. Listo. Bueno, ese es el primer aspecto que nosotros vamos a tener en cuenta. Segundo aspecto sería a definir si es un ritmo sinusal o no. ¿Cómo vamos a definir nosotros si es un ritmo sinusal? Primero hay que seguir unos pasitos bastante importantes. Listo. ¿Cuáles van a ser estos pasos importantes? Presencia o no de onda P que precede cada QRS. Entonces, aquí nosotros en el EKG vemos que antes de cada QRS hay una onda P. Entonces, P que precede QRS, uno de los primeros criterios para definir si es sinusal o no. Eso en D1. Vemos en D2, P que precede QRS. Vemos en otras ondas, en ABR, que es negativo, P que precede QRS, P que precede QRS, P que precede QRS, ¿cierto? Muy importante saber también que la onda P debe ser de la misma morfología en la derivada que la estemos viendo. O sea, si yo aquí veo una onda P
esta onda P debe ser similar a la que sigue y así sucesivamente, lo mismo en la otra derivada, esta P debe ser similar a esta y que no hayan y si uno la ve medio diferente, que esa diferencia no sea significativa, listo. Y otro de los criterios es que la onda P sea positiva en D1, D2 y ABF en estas derivadas. Entonces miren que acá vemos positivo, una deflexión hacia arriba positiva, y acá no se alcanza a ver, pero está positiva acá, por ejemplo en esta deflexión la vemos positiva. Y en ABR la ABR, recuerden esta derivada como la derivada diferente, la rarita, porque todo aquí en ABR va a ser diferente lo que uno vea en el resto del EKG. Y aquí la onda P en ABR debe ser negativa, la deflexión debe ser hacia abajo, listo. Entonces tenemos P que precede QRS, ¿sí o qué? P morfología igual, de morfología igual, que sea igualita en la derivada que la estemos viendo. Y P positiva en D1, D2 y ABF. Y P negativa en ABR. Muy importante también, que es uno de los criterios que debemos tener en cuenta, ¿cierto?, para definir si es sinusal o no y si es regular o no, es también que el RR, el PR, acá me equivoqué, el intervalo PR, por ejemplo, el RR, el espacio entre una onda P y la onda P, pues cierto, que todo esto sea regular, que sea como igualito pues uno del otro. Esos son criterios para definir si es sinusal o no. Principales, estos de acá. Listo. Bueno. Tercer paso sistemático para la lectura del electrocardiograma: sacar la frecuencia cardíaca. Para nosotros sacar la frecuencia cardíaca debemos definir si es un ritmo regular o irregular. ¿Cómo definimos si es regular o irregular? Pues primero nos vamos a ubicar en el D2 largo. La mayoría de los electrocardiogramas lo tienen, ¿cierto? Si no, pues si no tienen dedos largos, miren el dedo es corto, la deriva pues que mejor se les acomode. Idealmente siempre se mira el D2 cuando se está haciendo la lectura sistemática del EKG. ¿Cómo yo voy a definir que si es regular o irregular? Yo me voy a parchar aquí en el dedo largo en este caso, y yo voy a medir la distancia entre una R y la otra R, ¿cierto? ¿Cómo la voy a medir? Contando los cuadritos que hay. Sí, ok, aquí esto se ve horrible. Esperen, yo si lo puedo poner acá más bien. En el dedo largo, sí, ok. Y yo cuento la distancia entre una R y otra R. Cuando yo voy a escoger una R, escojan idealmente una R que case con una línea gruesa de un cuadro grande, ¿cierto? En este caso, yo me puedo parchar perfectamente en esta. Entonces, yo llego y miro acá. ¿Sí o qué? Esperen, yo saco aquí para rayar. Yo llego acá y empiezo. Cuento. Aquí hay 5 cuadritos pequeños. De acá hay 5 cuadritos pequeños. 5, 10, y aquí me llegó hasta el tercer cuadro grande, 15 cuadros grandes, ¿cierto? Entonces, si fuera regular, esta distancia debe ser la misma en el siguiente RR, en el siguiente RR y así sucesivamente. Entonces yo empiezo a contar 15 cuadritos grandes acá, 15 cuadritos pequeños, 3 cuadros grandes, 3 acá, yo me voy hasta acá, 1, 2, 3 cuadros grandes me llegan acá, me coge un pedacito de más, ¿cierto? Es normal cuando esa variación es de un RR nada más, pero si yo cuento de acá a acá,
1, 2, 3, 4 cuadros ya, más este, me da 4 cuadros y pedazo, es mayor. Yo cuento este de acá, acá, y es 1, 2, 3 cuadros y medio. O sea, me dio entre 12 a 13 cuadritos grandes, pequeños, perdón, este RR. O sea que este electrocardiograma, esta frecuencia, yo de entrada digo que es irregular. Otra forma muy bacana para ustedes hacerlos, muchachos, es que ustedes lleguen, aquí no sé cómo explicarlo bien, ustedes pueden llegar y coger una hoja de papel en blanco, ¿cierto? Chiquita. Y ustedes a la hoja de papel, digamos, la ponen aquí, esta es la hoja de papel, ¿cierto? Ustedes la ponen aquí en esta R y marcan en la hoja de papel la línea donde les casó el donde les casó el R, ¿cierto? Entonces, tin, aquí es la línea, ¿cierto? Y marcan al siguiente RR, entonces están aquí la línea. Entonces, esta línea, esta distancia de este RR, cuando ustedes mueven la hojita para el siguiente RR, debe ser la misma, ¿cierto? Y así sucesivamente la van moviendo RR. Si ustedes ven que esa distancia no cuadra entre esto, pues ya es irregular, ¿cierto? Entonces, como les venía comentando, nosotros ya sabemos cuándo es irregular o regular. En este caso estamos hablando de un de un RR que es irregular, es de una frecuencia irregular, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo una frecuencia cardíaca irregular? Voy a contar desde cualquier lado 30 cuadros, ¿cierto? Y esos 30 cuadros yo los cuento y multiplico los QRS que estén dentro de esto por 10. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá me dieron 30 cuadros. Y cuento los QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 QRS. O sea, 9 QRS por 10. Eso me da 90. La frecuencia cardíaca de este paciente irregular, con este QRS irregular, es de 90 latidos por minuto. Listo. Eso por ese lado. Entonces volvemos acá y tenemos. Cuando la frecuencia cardíaca es irregular, cuento 30 cuadros grandes, perdón, y multiplico por 10 los QRS dentro de esos cuadros. Y eso me da. Cuando yo estoy hablando de una frecuencia cardíaca regular, que la distancia entre RR sea la misma, pues entonces yo simplemente ¿qué voy a hacer? Voy a contar. Hay varias formas para sacar esto. La que más fácil me parece a mí y la más rápida es esta, aprenderse esto de memoria. Esos son los múltiplos de estos procedimientos que se hacen acá. Entonces, yo llego y me parcho en un RR, cuando es regular, ojo, me parcho en una R, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá en un ejemplo. Busquemos otro EKG, cualquiera, uno que sea regular. Por ejemplo, este parece regular. No, este no. Busquemos un dedos largo, dedos largo, dedos largo. Listo. Entonces, aquí establezcamos entonces si este KG es regular o no es regular. Entonces yo voy a hacer lo del papelito que les decía ahora. Verifico aquí entonces en una R, marco una línea, marco otra línea en el QRS, ¿cierto? Y
veo que es similar de un QR, de una R a otra R, ¿cierto? Entonces, este es regular. Entonces, cuando es regular, ¿yo qué voy a hacer? Este primer método que yo les decía es, yo escojo un QRS que me case con una línea gruesa del electro, ¿cierto? En este caso, yo me puedo casar acá, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es ubicarme en un QRS con una línea gruesa, ¿cierto? Que me case aquí y empiezo a contar desde la siguiente línea, no en ese QRS, sino desde la siguiente línea, o sea que empiezo a contar desde acá. Entonces, esta primera línea es 300, esta segunda línea 150, esta tercera línea 100, esta línea 75 y miren que me dio 75 un cuadrito más hacia el otro lado. O sea que esta frecuencia cardíaca es aproximadamente entre 70 a entre 73 72 latidos por minuto está teniendo esta persona. Así es una forma aproximada para definirlo rápido. Eso por ese lado. Ese es el primer método, el que más sencillo me parece a mí. Listo. El otro método es entonces yo contar los cuadros grandes entre RR y dividir 300 dividido los cuadros que yo tengo. Entonces sería 300 dividido cuadros grandes. Listo. Entonces, empecemos a contar. Aquí empieza un cuadro. 1, 2, 3, 4 cuadros grandes. Entonces sería 300 dividido 4. Eso me daría, cuando yo hago la operación, me daría 75 latidos, que es la frecuencia de este paciente, ¿cierto? Entonces miren que esto al método anterior nos dio muy aproximado. El otro método es hacer lo mismo, pero en vez de contar los cuadros grandes, cuento los cuadros chiquitos. Entonces en este caso sería, me parcho aquí y cuento 5 cuadros, 10, 15, 20 y aquí me dio un cuadrito más, 21. Entonces, esos cuadritos yo los voy a dividir a 1500. Entonces, 1500 dividido 21 cuadritos pequeños que yo tengo me da 71. ¿Listo? Esa es la otra forma. Tenemos tres formas para definir si es la frecuencia cardíaca cuando es regular. Entonces lo tenemos acá. Este EKG que les pongo acá es el mismo pues que ya hicimos. Listo. Cuando es regular, RR, contar la distancia entre un RR desde la línea siguiente de la R y contar 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 33, 30. La otra forma es, aquí es 1500, perdón. La otra forma es contar los cuadritos pequeños entre la RR y esto lo divido por 1500. Entonces 1500 dividido los cuadritos pequeños. Y la otra forma es contar los cuadros grandes y 300 dividirlo por los cuadros grandes. Y eso me da la frecuencia cardíaca. El siguiente parámetro es definir el eje. Hay una forma muy fácil para definir el eje que yo se las recomiendo que se la aprendan, que es de verdad es muy fácil. Para nosotros definir el eje siempre vamos a tener en cuenta la derivada de 1 y ABF. Entonces, es muy fácil. Imagínense que D1 es su mano izquierda y ABF es su mano derecha. Entonces, si yo D1 y ABF los tengo positivos, el eje va a estar normal. O sea que entre qué rango va a estar? Entre -30
y más 90 grados. Ese va a ser el eje normal. Entonces, como está positivo, ambos brazos van a estar elevados, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Imagínense pues que sus brazos son las derivadas. Entonces, positivo y positivo, brazos arriba, elevados. Cuando yo tengo D1 positivo y ABF negativo, entonces mi brazo izquierdo está levantado y el brazo derecho, que es ABF negativo, o sea, hacia abajo, el eje está al lado izquierdo porque es la parte que está elevada. Entonces, desviado al lado izquierdo. Entonces, si nosotros vemos aquí en este recuadro, D1 positivo y ABF me dio negativo, ¿hacia dónde va a estar el eje? Hacia la izquierda. ¿Sí ven que es correcto? Cuando D1 es negativo y ABF es positivo, entonces mi brazo izquierdo está abajo y mi brazo derecho está arriba. El lado derecho me va a marcar que está desviado a la derecha. Listo. Entonces, si yo me voy acá en el recuadro, D1, me voy hacia el lado negativo de D1 y ABF va a estar positivo, o sea, a este lado. Yo defino que está desviado a la derecha. Entonces vean que si me cuadro. Y cuando ambos están negativos, o sea, mis dos brazos están hacia abajo, se dice que está en tierra de nadie o que es un eje indeterminado, en una zona indeterminada, porque me dio D1 negativo y ABF negativo, está en zona indeterminada. Esa es una forma para definirlo. La otra forma, pero ¿qué pasa con esto? Es rápido, es muy fácil de hacer, pero no es específico. En raras ocasiones uno debe hacerlo pues como detallado como les va a explicar, pero sigue siendo muy fácil. Entonces, para yo definir esto, yo lo que voy a hacer es, me voy a dirigir al electrocardiograma. Sabemos que debemos tener en cuenta D1 y ABF, pero en el electro yo lo que voy a hacer es buscar la derivada que esté más isoeléctrica de este plano. No voy a utilizar las del plano eh, frontal. Listo. Entonces, yo busco la que esté más positiva, la que sea más alta que el resto. Yo en este caso puedo observar que... bueno, entonces, si lo hacemos de manera rápida, D1, ¿cómo está D1? Miren que tiene una deflexión predominante negativa, o sea que mi lado izquierdo, mi brazo izquierdo está hacia abajo. Y me voy a ABF, ABF notoriamente está positivo, o sea que mi brazo derecho está hacia arriba. ¿Hacia dónde está desviado el eje? Hacia la derecha. Si yo lo hago de manera más específica, busco la línea, la derivada más prominente, en este caso de 3. A veces hay que contarlo porque muchas derivadas pueden estar muy similares unas de otras, pero a veces hay que contarlas porque la variación puede ser un cuadrito, dos cuadritos, ¿cierto? Pero es importante. Entonces yo defino esto. Entonces, de 3 es la más prominente. Entonces yo me voy aquí a D3. Esta es la derivada de 3. Es bueno que se aprendan este cuadro de memoria, que lo hagan, lo dibujen muchas veces para que se lo aprendan de memoria. Listo, entonces, D3, estoy en D3, que es la más prominente. Ya luego de eso, ¿yo qué voy a hacer? Miro D1 y ABF. D1 ¿cómo está? Negativo. Entonces, yo me ubico en D1 y que está negativo, o sea que me voy hacia el lado negativo de D1, que vendría a ser este. Me voy hacia el lado izquierdo y busco ABF. ABF ¿cómo está? Está positivo, o sea que me voy hacia el lado positivo de ABF, que es este. Este es el lado negativo, lado positivo, o sea que mi eje de este corazón, miren que con los brazos nos dio desviado a la derecha, pero esto me permite hacerlo mucho más exacto, porque aquí yo puedo determinar que el eje está desviado a la derecha a 120 grados. Esa es la otra forma de hacerlo. Listo. Eso es que lo practiquen mucho y hagan muchos ejercicios de eje.
Bueno, el otro paso es sacar el QT corregido. El QT corregido es la distancia que va a haber entre el comienzo de la onda del complejo QRS hasta el final de la onda T, como lo podemos ver acá, ¿cierto? Comienzo del QRS hasta el final de la onda T. Entonces, eso tiene un valor estándar que depende de la bibliografía que dicen, puede variar. Muchas bibliografías le dicen que el valor normal es 420 más o menos 20. Van a encontrar que dice que en mujeres se tolera hasta 440, 444, en hombres se tolera hasta 460, ¿cierto? Pero depende del contexto que estemos hablando. O sea, si ustedes tienen un paciente asintomático que no tiene ninguna clínica sugestiva de nada y ustedes le ven un QT corto, inclusive, pues ustedes dicen como pues, listo, tiene el QT corto, pero no es sugestivo de nada. Cuando yo tengo un QT prolongado, muchachos, acuérdense siempre de hipotermia, listo. Y cuando yo tengo un QT corto, estamos pensando en alguna condición congénita que claro, eso puede predisponer al paciente a muchas condiciones arritmogénicas, pero pues bueno, o sea, ya eso se define y se especifica cuando yo ya encuentro esta alteración del QT. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Con la fórmula de Basset. Voy a ver el QT del paciente dividido RR, la raíz del RR. Entonces, ¿cómo saco yo esto? Yo lo que voy a hacer entonces es contar el QT del paciente. Voy a contar los cuadritos desde que empieza el QRS hasta el final de la onda P. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. Entonces, 10 cuadritos es el QT del paciente dividido el RR. ¿Cómo así? Entonces empiezo. Miro aquí la R hasta la siguiente R y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pero esto, muchachos, es en tiempo. Acordémonos que cada cuadrito es 0.4 segundos. O sea que esto yo lo tengo que multiplicar. Porque esto debe ser en función de tiempo. Entonces, si yo multiplico 10 por 0.4, eso me da 0.4 y 21 por punto 40, no entiendo ni mi letra, y 21 por punto 04, acá me equivoqué, por punto 04, eso me da punto 84, ¿cierto? Entonces, esto es la raíz, acuérdense. Entonces yo a este resultado le saco la raíz. ¿Cuál es la raíz de 0.84? Esa sí no me la sé, vamos a calcularla. Raíz de 0.84 es 0.91. ¿Listo? Entonces, 0.4 dividido 0.91. Eso me da 0.439. Esto, muchachos, yo lo tengo que, esto está acá en segundos. Yo lo tengo que pasar a milisegundos. Eso me daría 439 milisegundos. Entonces miramos que está en un rango normal este QT. Otra forma rápida y fácil de sacar el QT corregido, muchachos, para decir si usted, para que ustedes digan, ese QT está prolongado, está corto, es simplemente, eso es con la fórmula, pues. Esta otra forma es trazar una línea imaginaria entre entre el complejo del QRS hasta el final de la onda P. Y a esta línea imaginaria ustedes le hacen una rayita en la mitad. Si ustedes esta rayita en la mitad
ven que la onda T les dio muy a ras de la línea imaginaria en la mitad que trazaron, pues ven que está muy al límite superior, que fue lo que nos dio acá, 439, que es 420 más o menos 20, o sea, 440. Pero si ustedes ven que esta onda T sobrepasa hacia el lado izquierdo, la sobrepasa hacia el lado izquierdo esta línea imaginaria, el QT es corto, entonces ahí lo pueden calcular. Ustedes de entrada dicen, eso es un QT corto, pero si la onda T está muy alejada de la línea imaginaria, el QT está obviamente prolongado, listo, donde nosotros definimos. Entonces, tenemos un QRS, ¿cierto? Nos paramos en el QRS acá y vemos la siguiente onda T, que es acá. Trazo una línea imaginaria hasta del comienzo de la onda del complejo QRS hasta el final de la onda T y trazo una línea en la mitad. Miren que la onda T está muy alejada, o sea que yo de entrada digo es un QT prolongado. Si hacemos la fórmula, pues vamos a ver que en realidad está prolongado. Entonces, empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El QT del paciente es 15, dividido la distancia entre RR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿cierto? Acordémonos que esto es por segundos y hacemos la fórmula. 15 por 0.04, eso me da 0.6 y 17 por 0.04 me da 0.68. Esto es raíz, ¿cierto? Entonces, raíz de 0.68 es 0.824. Si utilicen decimales si quieren, lo pasan a segundos. Y 0.6 dividido 0.824, eso me da 0.728. Si lo paso a segundos, 728 milisegundos el QT corregido. O sea que está muy prolongado. Listo. Eso en cuanto al QT corregido. Y ya finalmente, pues tenemos sobre las ondas, pues algunas cosas, generalidades que les quise dar acá. Léanlo, pero aquí pues para que sepan. Cuando de las ondas no, pues y de los segmentos y de los intervalos pues como tal. Cuando nosotros hablamos del PR, el PR debe tener una duración de 120 a 200 milisegundos. Estos 200 milisegundos es máximo 5 cuadritos. Esto se lo deben interiorizar muy bien para bloqueos. Entonces aquí vemos que el PR me dura desde el comienzo desde acá 1, 2, 3, 4 cuadros, o sea, máximo 5 cuadros. Y usualmente es 0.12 segundos, o sea, 120 milisegundos, que son 3 cuadros, máximo 0.2 segundos, 200 milisegundos, que son 5 cuadros. Esa es la duración del PR. Listo. El QRS también se lo deben interiorizar muy bien para cuando estemos hablando de complejos, de taquicardias de complejos anchos o estrechos, donde el QRS pues idealmente va a durar menos de 100 milisegundos. Aquí pues lo alcanzamos a ver, el QRS usualmente es chiquito, debe durar, no debe ser prolongado, porque cuando está prolongado estamos hablando de bloqueo, ¿cierto? La onda P, muchachos, usualmente es menor de 0.25 milivoltios y menor de 0.1 segundo. O sea, más o menos, esto pues en el papel milimetrado, la onda P no debe durar, no debe ser mayor en voltaje, no debe ser más alta
de un cuadrito y no debe ser más ancha de 2 cuadritos máximo, listo. Debe llegar máximo a 2 cuadritos. Y el QT, pues ya lo acabamos de ver. Muchas bibliografías le dicen lo normal de la duración del QT es de 320 a 440. En hombres se tolera hasta 460 el QT corregido, acordémonos en mujeres que es el QT corregido hasta 440, listo. Y acá vemos pues el QT, que es desde el inicio desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Listo. Muchas gracias por ver, denle un like, suscríbanse. Si me equivoqué, adelante, yo también soy humano, todos nos equivocamos. Eh, por ahí les voy a dejar la bibliografía o lecturas recomendadas. Si necesitan que les pase algún libro, díganme y si se los puedo pasar de una. Todo bien, muchachos.